buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Desde hace algunos meses ya, bastante tiempo, América Latina ha vivido un proceso en el cual las fuerzas de derecha han ido ganando terreno político en los diferentes órganos, vamos a decir, de poder. Algunos analistas han llamado este proceso como un proceso de restauración conservadora. Analistas académicos lo califican así. Y en la tarde de este miércoles estaremos poniendo el ojo crítico sobre ese fenómeno, dándole un enfoque histórico, dándole un enfoque general y también proyectándonos hacia el futuro, tratándole de dar respuesta a una pregunta que seguramente muchos televidentes se hacen y muchas personas, bueno, conocedoras y que sienten interés por este tema. ¿Cuáles son los retos de la izquierda latinoamericana frente a esta ola conservadora y cómo también pueden enfrentarla? Ese será nuestro tema y para ello me acompañan en la tarde de hoy la doctora Ana Teresa Badía, profesora universitaria, periodista de Radio Rebelde y analista de temas internacionales. También el doctor Luis Suárez Salazar, investigador y analista de temas internacionales. Y el doctor Alberto Prieto Rosos, historiador, investigador, profesor y académico de número. Ellos son nuestros panelistas, un panel de lujo, como podrá darse cuenta. Este es nuestro tema. Por favor, quede invitado para que esté con nosotros en la próxima hora de duración. Pero vamos a comenzar con nuestra noticia del día, que también está relacionada con América Latina. Las delegaciones del gobierno colombiano y de la FARC anunciaron este miércoles la instalación, según algunos medios de prensa, en La Habana, por supuesto, de la comisión encargada de verificar la aplicación de acuerdos de paz entre el gobierno y el grupo insurgente y de resolver las diferencias que puedan surgir entre ambas partes. Ahí podemos ver este despacho cablegráfico en la página de Cuba Debate. Está integrada por 3 representantes del gobierno y de la FARC-EP y contará con un acompañamiento de expertos en las diferentes materias. Informamos que el día de ayer se instaló la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias en La Habana, con el fin de iniciar el trabajo, asevera un comunicado conjunto entre ambas partes. Y también, bueno, muy relacionado con Colombia, otra información, y es que el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno colombiano y la FARC, una noticia que dimos aquí el pasado 24 de agosto, abre una nueva etapa en la historia de Colombia con el fin de analizar este momento crucial, sus consecuencias, los retos. La Fundación del Buen Gobierno, en colaboración con otros medios de prensa, se han unido para organizar un foro llamado Los Beneficios de la Paz en Colombia, que contará con la presencia del actual mandatario Juan Manuel Santos y también de otros expresidentes de ese país sudamericano. Esta es nuestra noticia del día. Vamos ya a los temas que nos ocupan esta tarde en la Mesa Redonda. Jornada de protestas en Brasil en rechazo al gobierno parlamentario contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Esta convocatoria se cumple justamente en varias ciudades del Estado Federativo, allí en el marco de la 22ª edición de una acción de resistencia denominada El Grito de los Excluidos. Las manifestaciones se realizan en 24 ciudades del país. Con un alto componente político, paralelo a esta actividad, se conmemoran los 194 años de la independencia de Brasil, actividad a la que asiste Temer, en medio de la creciente campaña de rechazo al golpe parlamentario, la anunciada privatización de la propiedad estatal y pública. Organizaciones sociales se mantendrán movilizadas para radicalizar la defensa de la democracia, esto de lo que han dicho a medios locales. Dilma tiene toda una historia de defensa de las políticas públicas. Ella siempre estuvo próxima de las personas menos favorecidas. Invirtió en varias políticas para ayudar a las mujeres que viven en lugares degradantes. En fin, ella siempre estuvo a favor de los más pobres. Realmente, nos estamos despidiendo de la democracia, porque Brasil, a partir de ahora, entra en un nuevo régimen de ruptura democrática. A partir de ahora, hasta que conquistemos el derecho de escoger un presidente por el voto, estaremos viviendo un periodo de excepción. Por eso nuestra lucha ahora es diaria. No vamos a descansar mientras no derrumbemos al golpista Michel Temer. Las rosas representan la democracia. La democracia es amor, respeto al pueblo, derechos. Y la democracia, como la rosa, es muy sensible. Ella es nuestra presidenta hasta 2018 y la democracia no será restablecida sin la presidenta Dilma, porque ella es quien representa en este exacto momento la democracia.
La movilización se realiza en la Plaza de Mayo, Buenos Aires, ha sido impulsada por la Central de Trabajadores de la Argentina. El representante de la cartera de Educación de La Rioja, Juan Luna, por su parte afirmó que iba a aplicar el decreto Cavero a docentes que se adhieran a este paro, es decir, que se les descontará el día salarial. Vamos a ver cómo lo decía. Ya lo dije después del paro de la semana pasada, que ha sido muy, pero muy importante, que creo que ha servido para que el reclamo, el mensaje del reclamo sea transmitido a las autoridades nacionales. También dije que de ahora en más nosotros sí vamos a aplicar el descuento. O sea que el paro del día de mañana va a venir con descuento, y no para castigar a los docentes, sino principalmente para proteger al derecho de los chicos a tener clases, el derecho de los chicos a aprender. Bueno, Argentina y Brasil, dos países bastante representativos del fenómeno que vamos a analizar en la tarde de hoy, el avance de la derecha sobre gobiernos progresistas, sobre gobiernos populares. Siguen en las calles miles de personas protestando contra estos gobiernos de derecha, y vamos a estar intercambiando o intercalando, mejor dicho, noticias, incluso noticias quizás no tan recientes, con este análisis que va a tener un enfoque histórico. No por gusto tenemos dos historiadores hoy en el panel. Pero esto me sirve, Ana, quizás para partir por una pregunta que yo creo que hay que poner sobre la mesa. ¿Cuáles son esos argumentos, esas razones, según tu opinión, por supuesto, que le ha permitido a buena parte de la derecha latinoamericana avanzar hasta el poder? Bueno, los saludos para ti, Oliver, y también para la audiencia a esta hora. Yo creo que las razones son varias y no las voy a decir en orden de importancia. O sea, creo que no se puede desconocer, primero, no se puede mirar lo que está ocurriendo en América Latina descontextualizado o divorciado de la situación internacional, caracterizada en estos momentos por una articulación de la derecha, y caracterizada también por la consolidación de políticas neoliberales. Lo está viviendo Europa. Yo creo que la derecha en América Latina tiene motivos económicos, obviamente. Estamos hablando de una América Latina con recursos económicos. Hay algunos analistas que están considerando que estamos hablando de la región con más recursos y reservas estratégicas del mundo. Pongamos, por solo citar ejemplos, las reservas de agua, está el acuífero Guaraní, tenemos además las reservas de gas, pensemos en países como Bolivia, y tenemos ahora el litio, el llamado oro blanco del siglo XXI, con muchísimas reservas en América Latina, entre otros recursos. Creo que hay una vuelta, obviamente, a esa necesidad de la derecha de reapropiarse de lo económico también, y de garantizar en los diferentes países su primacía desde la visión también de élite económica. Hay que recordar que muchos de los medios de comunicación, muchas de las grandes empresas en los diferentes países están obviamente en manos de la derecha. Para esto la derecha incluso ha tratado de reconfigurarse hasta ideológicamente, por decirlo de cierta manera, y desde mi punto de vista lo que está haciendo ahora incluso es hasta tomar determinadas matrices de opinión del discurso de la izquierda, y lo ha asumido porque sabe que tiene que reconfigurarse ideológicamente debido a que su discurso ya no era aceptado por las grandes masas populares. Eso es muy evidente, por ejemplo, en Venezuela, donde la derecha, que nunca ha sido patriota ni nada parecido, ahora incluso asume la figura de Bolívar. El comando de campaña, creo que en las últimas elecciones se llamó Simón Bolívar. También, pero además intentan desde propuestas engañosas, digamos, prometer que se mantendrían determinadas misiones sociales. Lo mismo que hizo Macri también, por ejemplo, en Argentina, cuando en realidad no es así para nada en la práctica. Lo otro es que la situación que se vive en América Latina tampoco se puede ver divorciada de la crisis económica internacional. Hay que pensar también que desde mi punto de vista América Latina es hoy una zona de reconfiguración de la geopolítica.
por muchas causas. Primero porque desde el año 2008, tal vez antes, ciertamente aún con una base neoconservadora, grandes tanques pensantes de Estados Unidos aconsejaron a Washington para que cambiara su política exterior hacia América Latina. Estados Unidos se dio cuenta que su relación con América Latina tenía que cambiar porque perdía terreno, obviamente, ante la presencia de países como China o ante determinados tratados de comercio con países europeos o como la propia Europa en bloque. Y ese es un factor que no se puede descuidar tampoco en este tipo de análisis. Yo te decía, seguido este consejo del centro de uno de los centros estratégicos de pensamiento en Estados Unidos, puede verse también una especie de reconfiguración de la política exterior norteamericana, una especie de mirada también hacia la reconquista de América Latina. Y terminaría esta intervención sobre el tema diciendo que la derecha latinoamericana tiene todavía una visión muy colonialista de esta parte del mundo y que obviamente ante esto la izquierda tiene que una vez más rearmarse y una vez más reconfigurarse también ante esta embestida derechista. Ahora, profesor Alberto Prieto, cuando uno revisa la historia uno ve que ha habido oleadas de avance y de retroceso siempre en ambos lados, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda. Muchas veces un bando aprovecha los errores de la otra para sobreponerse, ¿no? Desde el punto de vista político. ¿Se estamos hablando entonces de un fenómeno cíclico en América Latina, de avance, contraofensiva? Bueno, en el mundo todos los procesos de cambio tienen esa peculiaridad. Desde la Revolución Inglesa, que después de la muerte de Cromwell retrocedió y tuvo que venir la gloriosa, la francesa, que sí, el 14 de julio lo celebramos, pero después vino la restauración borbónica y tuvo que venir 1830, y así sucesivamente. La del 5 en Rusia, que fue, decía Lenin que había sido una escuela de enseñanza. ¿Qué sucede? Las clases gobernantes tienen una experiencia que los sectores populares, cualquiera que sea su conformación en su momento dado, no lo tienen. Tienen relaciones, tienen influencias. Y es muy difícil, nunca ha sucedido que de una vez para siempre ya un triunfo popular tenga lugar. En la misma Cuba, la revolución de Fidel no hubiera sido exactamente igual sin la experiencia del 33 y de todos los errores e insuficiencias cometidos por los revolucionarios del 33. Ahora estamos en ese proceso en América Latina. Los gobiernos populares, más de izquierda, menos de izquierda, pero los gobiernos populares acometieron una serie de transformaciones que en realidad cogieron a la derecha un poco desprevenida, no supieron. Ellos estaban acostumbrados, hasta la época de los gobiernos militares fascistas, a la violencia, al ejército, a la represión. Y estamos en una época, después de la derrota política de los gobiernos militares fascistas, estamos en una época que resulta muy difícil recurrir a ese tipo de represión porque ya fue derrotada y puede provocar una respuesta más radical. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fidel decía que la revolución es el arte, sobre todo en el tercer mundo, es el arte de aglutinar fuerzas para luchar contra el imperialismo y sus aliados internos. Y que es necesario sumar. Y en otra parte decía que la victoria de la revolución es tener las armas, la unidad y el pueblo. Cualquiera de esos elementos que falte es un problema. Y no se trata únicamente de la lucha electoral. En la lucha armada también sucede. En Colombia, el ELN no se sumó a los acuerdos de paz. Y nosotros decimos, Colombia entre la paz. No, hay un grupo guerrillero que estuvieron aliados en una época, en la época de Gaviria presidente, surgió la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y estuvieron 2, 3, 4 años aliados, y ahora no lo están. Eso es una debilidad del proceso. La guerrilla tendría mucho más fuerza si en bloque todos hubieran
pactado de una forma unánime. Y lo mismo sucede en política. Lula tuvo que ir siempre a segundas vueltas electorales, porque parte de la izquierda se aliaba con sus oponentes. Entonces, en Brasil hay Partido Comunista del Brasil y Partido Comunista Brasileño, y tienen posiciones diferentes. Partido Socialista de los Trabajadores. Y así, no hay prácticamente un movimiento de izquierda que no tenga una, dos o tres vertientes. Hace poco, en la reunión de los partidos comunistas en Perú, que hubo, bueno, que ahora está en proceso de unificación los partidos comunistas, porque están disgregados, divididos. Y en la unión está la fuerza. Y eso es una brecha por donde se cuela. Esa es una brecha por donde se cuela. La misma Dilma tuvo hasta el último momento, la señora Eloísa, no me acuerdo qué cosa, que aparece. Marina da Silva. Marina, esa misma, aparecía por un partido socialista. Entonces un individuo, hijo de vecino, en su casa dice, bueno, pero ¿cuál es el progresista aquí? Entonces, la falta de unidad de la izquierda es la principal debilidad. La principal debilidad. Y entonces, siguiendo el apotegma eso, de lo que decía Fidel, usted tiene que sumar a todo lo que vaya en lucha contra el imperialismo y sus aliados internos. Ahora, si hay gente que no son aliados objetivamente del imperialismo y también están en contra suya, usted tiene una situación muy difícil. Y eso es lo que ha pasado, entre otras partes, en Argentina, está pasando en Brasil y en Venezuela, en algún sentido, sucede también. Hay quien ha dicho que todos estos gobiernos, bueno, que han perdido terreno, sobre todo que han perdido la presidencia, como es el caso, bueno, del kirchnerismo en Argentina y, bueno, el PT en Brasil, hubo algo que le pasó la cuenta, o sea, con fuerza, y es haber pactado con la derecha, cuando la derecha realmente nunca es un socio de confiar. No sé, desde el punto de vista histórico, ¿cómo usted lo ve? Bueno, si Lula no pactaba con el Partido Socialdemócrata brasileño, hubiera difícilmente llegado al poder, porque él tuvo 3 intentos en los cuales no triunfó y tuvo que convencerse que tenía que pactar. Ahora, esos pactos es un proceso de continuidad y ruptura, porque hay 2 tipos de unidad. Hay la unidad por la negación de lo que no queremos. Vamos a luchar contra el neoliberalismo. Y hay gente que están en contra del neoliberalismo, pero a favor del capitalismo, a favor de un capitalismo nacional. Muchos, los Temer y eso, no son todos proclives al neoliberalismo, pero son proclives a un capitalismo poderoso nacional, como Macri en la Argentina. Y entonces depende mucho de la capacidad de alianza que las fuerzas populares tengan. Pero imagínense, si lo que debería ser la unidad por la afirmación, que es el primer paso de la unidad, los que queremos algo vamos a unirnos para después aliarnos contra lo que no queremos, sea el neoliberalismo o lo que sea. Pero en esa misma alianza de las fuerzas progresistas hay esas fisuras. Por lo tanto, eso es un terreno fértil para que el enemigo imperialista y sus aliados internos trabajen ahí y provoquen estas situaciones. Bueno, hay muchos analistas también que apuntan a factores externos, como es el caso de Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos a todo este proceso a favor de la derecha en la región. Estos son gobiernos que han sido muy criticados por las propias bases, incluso por otros gobiernos latinoamericanos, pero sí han tenido el visto bueno de Estados Unidos. Un ejemplo fue esto que vamos a ver ahora en el siguiente reportaje, donde el presidente Barack Obama en la cumbre del G20, bueno, pues elogió la gestión del presidente Mauricio Macri en Argentina. Vamos entonces a ver primero una pausa y después vamos a ver entonces este reportaje. Creo que hoy en la América Latina la batalla prioritaria es, a mi juicio, derrotar el neoliberalismo, porque si no derrotamos al neoliberalismo, desaparecemos como naciones, desaparecemos como estados independientes y vamos a ser más colonias de lo que nunca lo fueron los países del tercer mundo. Fidel Castro Ruz,
24 de julio de 1993. Discurso pronunciado en la clausura del cuarto encuentro del Foro de Sao Paulo, efectuada en el Palacio de las Convenciones. Este jueves, foro, debate y parte final de la mesa redonda, nuevos tributos en el sector empresarial del país. Directivos del Ministerio de Finanzas y Precios y su Oficina Nacional de Administración Tributaria y representantes de la Central de Trabajadores de Cuba intercambiarán con los internautas sobre los nuevos tributos en el sector empresarial el jueves a las 10 de la mañana en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda. Más tarde, a las 7 pasado meridiano, responderán a opiniones y preguntas de la población en la Mesa Redonda que transmitirán Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Barack Obama elogió a Mauricio Macri por dar nueva fuerza a la economía argentina, mientras que trascendía en Buenos Aires que se vienen más despidos en el sector público. ¿Qué lectura darle? En el discurso pronunciado en la primera sesión plenaria del G20, Obama se refirió a los presidentes que están tomando medidas correctas para impulsar crecimiento económico. Ese fue el momento del aplauso al nuevo presidente de la Argentina, que procura rediseñar y darle fuerza a su economía. Mientras eso ocurría en China, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en Buenos Aires, advertía que el gobierno tiene planeado revisar 114.000 contratos, preámbulo a una nueva ola de despidos en la administración pública. Una información que también ayer publicó a toda página el periódico argentino Página 12, citando documentos internos del Ministerio de Modernización. Queda claro, están en la mira 114.000 puestos de trabajo en la administración pública. Bueno, yo recuerdo hace algún tiempo cuando algunos analistas también decían que Estados Unidos se había enfocado mucho más hacia el Medio Oriente y había dejado a América Latina a un lado. El profesor Luis Suárez era una de las voces que decían, cuidado, eso no es así, América Latina sigue siendo una prioridad para Estados Unidos, y por eso le he reservado esta pregunta a usted, profesor. ¿Qué papel está jugando Estados Unidos dentro de todo este proceso? ¿Y qué papel también está jugando América Latina dentro de la política exterior de Estados Unidos? Ahora que vemos que Obama, bueno, es una de las pocas voces que dice que en Argentina todo va bien, con mucha pujanza la economía. Sí, Oliver, me alegra y que hayas recordado, ¿no?, aquellas polémicas alrededor de que América Latina no era importante para Estados Unidos, que no formaba parte de sus prioridades y que Estados Unidos estaba concentrado en otros temas. Y siempre el criterio que defendí junto con otros colegas, que no podíamos jamás perder de vista que para Estados Unidos, América Latina, el Caribe también tenemos que incluirlo, porque a veces cuando decimos América Latina forma parte de lo que ellos históricamente han considerado, como dijeron los redactores del documento de Santa Fe, famoso, que a veces se nos olvidan esas cosas, el escudo y la espada del poder global de los Estados Unidos. Así lo definieron ellos mismos, o sea, a veces le han llamado el traspatio. El vicepresidente Biden, actual de Obama, dice que no es el traspatio, que es el borde delantero de la política. En fin, el papel inmenso que siempre ha tenido América Latina, el Caribe, en la proyección global del poder de los Estados Unidos. Y cuando empezamos, o sea, cuando estábamos pensando en esta mesa, me acordaba que creo que la última vez que estuve acá, precisamente un programa contigo, hablando de lo que estaba ocurriendo en Brasil, yo utilicé un poco una imagen de que Estados Unidos, en aras de recomponer lo que yo llamo el sistema de dominación, hegemonía junto con la fuerza, estaba desarrollando una política de 20 flechas. O sea, no era solamente una política, era un conjunto de instrumentos, de herramientas que la sigue empleando, adecuándola, por supuesto, a las condiciones específicas de cada uno de la zona, de los países que están hablando. Y, si mal no recuerdo, decía que dentro de esa política de 20 flechas, uno de los objetivos principales era contener o derrotar a los gobiernos que ellos han definido como antiestadounidenses, o sea, desde su propia definición. Populistas radicales, antiestadounidenses, algunos le ponen el mote de antidemocráticos, en fin. Pero que había toda una política en desarrollo precisamente contra esos gobiernos.
acentuando particularmente, si mal no recuerdo, lo dije en aquella ocasión, acentuando principalmente lo que ellos consideraban, que eran un poco las locomotoras de los procesos de cambio, unido a ciertos procesos de integración, concertación política que se estaban dando en el continente. Por supuesto, Venezuela era, y ha sido y va a seguir siendo uno de los objetivos. Pero también decíamos que estaba Brasil, que estaba Argentina, o sea, que Estados Unidos había venido haciendo todo lo posible por evitar que Brasil se transforme en una potencia global contestataria de los Estados Unidos. Esto no es nuevo, o sea, esto no empieza ahora con el proceso de Dilma. Y cuando digo Estados Unidos, me estoy refiriendo a Estados Unidos con sus aliados, hemisféricos y extrahemisféricos, porque también hay metido dentro de todo esto fuerzas europeas también muy poderosas que están trabajando. Desde España, desde Alemania, fundaciones como la Fundación Adenauer o las organizaciones social cristiana, demócrata cristiana que tienen sede en Europa. O sea, hay una constelación de fuerzas hemisféricas y extrahemisféricas que ha estado de alguna forma también trabajando, acompañando esto que a mí no me gusta llamar, lo confieso, esto que se llama la restauración neoconservadora. A mí no me gusta llamarlo así, lo digo con toda franqueza, porque yo creo que lo que está en marcha es simplemente una contrarrevolución, una contrarreforma, o sea, todo un proyecto contrarreformador, contrarrevolucionario, incluso en algunos lugares hasta contrarreformista. Porque realmente hay lugares donde no se ha hecho ni siquiera reformas profundas, y sin embargo, ni Estados Unidos ni la clase dominante se siente cómoda con un gobierno que impulsa a veces mínimos cambios en la distribución del ingreso, en el desarrollo de políticas sociales o educativas, o sea, ni siquiera en esos términos. Y yo creo que lo que estamos mirando ahora es precisamente cómo se están dando estas situaciones en algunos países del continente. Sin duda alguna, bueno, ya hablamos de Venezuela, Venezuela va a seguir siendo, ha sido, desde hace muchos años, sigue y va a seguir siendo objeto de esa política, como va a ser también el resto de los gobiernos integrantes del ALBA. No, estamos hablando de situaciones como la que ahora se provocaron hace unos días en Bolivia. Ya se está complicando la situación en Bolivia. Que tratan de complicar la situación de Bolivia. Bueno, la trataron de complicar cuando el referéndum. Ahora vuelven a provocaciones, utilizando desgraciadamente a sectores populares, también dentro de esas provocaciones. Tenemos enfrente ahora toda la campaña que se está haciendo contra Daniel Ortega, que está en las próximas elecciones, ¿no? La situación. Tenemos el año próximo que van a haber elecciones también presidenciales en Ecuador, y ahí alrededor de todo eso también. Ya sin Correa. Ya sin Correa. Pero hay sectores ecuatorianos que han recogido 1 millón de firmas para reclamarle a Correa que no deponga la posibilidad de que él, si se dan las condiciones constitucionales, por supuesto necesarias, pueda aspirar de nuevo. Pero lo cierto es que estamos en presencia de todo eso que se está dando simultáneamente. No es casual, para conectar con lo que salía, no es casual que la administración Obama, lo primero que hizo fue salir, no solo en la reunión de G20, recuérdense que Obama salió desde acá, desde la visita que hizo a Cuba, para Argentina. Porque también fortalecer la posición argentina es fracturar toda posibilidad de que avance Mercosur, UNASUR, que también son acuerdos de concertación que se han venido produciendo sin que necesariamente respondan a la voluntad norteamericana. Debilitar CELAC, como también como otro proceso, porque el peso de Argentina y Brasil en el continente es muy grande. Y entonces vamos a estar presenciando, yo creo, y tenemos que estar preparados para eso, todas estas políticas que se van a ir desarrollando, que se están desarrollando, sectores de la derecha, como bien decía Alberto, que se han venido rearticulando, como bien decía Ana, se han venido rearticulando. Y se han venido, por supuesto, rearticulando también aprovechando las debilidades que ha tenido y que ha demostrado la izquierda y algunos gobiernos. No podemos omitir ese elemento, o sea, sin descuidar el factor externo, porque no podemos descuidarlo, pero nosotros tenemos mucha experiencia de cómo la agresión externa, por muy fuerte que sea,
puede ser contrarrestada con una política de unidad interior, de desarrollo de políticas acertadas a la hora de enfrentar las agresiones imperialistas. Usted ha tocado un tema que muchos también se preguntan. Yo quiero saber la opinión de Ana Teresa con respecto a la unidad latinoamericana. Se ha construido todo un movimiento, vamos a decir así, una plataforma de unidad latinoamericana a raíz de, bueno, el triunfo de gobiernos de izquierda, revolucionarios en América Latina. ¿Cómo queda ahora? ¿Puede ser un instrumento quizás para contrarrestar esa ofensiva conservadora o contrarrevolucionaria, como le dice el profesor? Mira, Oliver, lo que sucede es que si a nivel nacional, a nivel de nuestros países, tenemos izquierdas divididas, como decía el profesor, tenemos desarticulaciones también desde la propia izquierda, como decía el profesor Luis, no puede pensarse en que eso no se refleje en los bloques de integración en América Latina. Lo que ocurrió con relación a Venezuela y el mercado común del sur, que se unieron Argentina, Brasil y Paraguay para una asunción de la presidencia pro tempore por parte de Venezuela, es un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en el futuro. Todos sabemos que fue incluso el traspaso a nivel de cancilleres porque no se llegó a consenso. Tampoco es un secreto que lo que suceda en Brasil, que es como el motor en cierto sentido y en ciertos renglones de América Latina, es decisivo para la integración latinoamericana. También el caso de Venezuela, por el tema de que se priorizó mucho en todos estos entes el tema de la integración energética. Yo creo que está pasando la integración en América Latina por un momento difícil, reitero, reflejo de las realidades nacionales. Yo añadiría a esto también la carencia de ciertos líderes. En todo este proceso, lo que ha ocurrido, no podemos negar que la muerte, por ejemplo, del presidente Hugo Chávez, que era una de las voces principales de la integración en América Latina, tuvo su repercusión también. Y no podemos negar también que incluso desde muchos de los países con gobiernos progresistas, con gobiernos de tendencias hacia la izquierda, ha habido problemas también con la formación de los líderes que van a suceder esas voces de la integración. Y ya te digo, lo decía el profesor Luis, para la CELAC también será muy difícil. La CELAC, que siempre ha tenido que convivir dentro de la diversidad ideológica, pero ahora más que nunca. Y yo terminaría diciendo... Ahora va a tener que convivir con la tirantez. Pero claro, ahora obviamente va a ser mucho más difícil, pero terminaría diciendo algo. Recuerda que Michel Temer, el presidente brasileño, no me gusta mucho decirle presidente por las vías en las que llegó, pero el presidente brasileño estará llegando a Argentina el 8 de octubre y ya ambos, tanto Temer como Mauricio Macri, han adelantado que obviamente uno de los puntos esenciales de la agenda será la integración, será el análisis de la situación en Venezuela y sin duda estarán apostando por no este tipo de integración sobre las bases de la consideración de las asimetrías entre las naciones, sobre las bases del pensamiento en el beneficio de las grandes mayorías, sino estarán apostando por la otra integración. No, y como decía el profesor Luis Suárez, debilitar, por ejemplo, Mercosur, que es un mecanismo importante. Ahora se está tratando de que los países independientemente puedan firmar tratados de libre comercio con países externos, es decir, es una situación realmente interesante. Bueno, muchas gracias, Ana, por esta intervención. Este sábado, en La Mesa Redonda, Más allá del dolor, documental de un crimen internacional. Unos años después, esta información reaparecería a través de varias fuentes. Según fuentes de inteligencia argentina, pasaporte un hombre conocido viajó junto al cubano Diego Novo. Contactaron a extremistas de ese país. Se dieron de baja a los cubanos que trabajaban en la embajada de Cuba en la Argentina. Permanecieron 2 días en Buenos Aires y regresaron a Chile. A continuación, Novo regresó a Estados Unidos. Y la CIA la que mandó matar a los cubanos. Eso fue lo que declaró Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, quien fuera el jefe de la DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, dos jóvenes diplomáticos cubanos secuestrados, torturados y desaparecidos durante la dictadura de Videla en Argentina, centran la investigación de José Luis Méndez y Pedro Echeverry, autores del libro Más allá del dolor, que también da título al documental que se estrena este sábado a las 7 pasado meridiano por el Canal Educativo 2, en el espacio de la Mesa Redonda. Se trata de la reconstrucción de un crimen internacional que involucra a los represores del país austral con la CIA y terroristas de origen cubano como parte de la Operación Cóndor. Escúcheme bien, lo que le voy a decir, que estoy hablando muy serio. Así como podemos hablar en este momento con usted, lo puedo matar también. Vamos al tema. Bueno, y ahora vamos al Centro de Operaciones Internacionales. Allí la colega Irma Shelton tiene el teléfono a Estela Caloni, intelectual argentina, que gentilmente nos ha ofrecido su opinión sobre estos retos que tiene la izquierda latinoamericana frente a esta ola conservadora. Escuchemos. Sí, hemos hecho contacto telefónico en Buenos Aires, Argentina, con la destacada intelectual Estela Caloni. Estela, ¿pudiera usted hacernos un comentario sobre el papel que está jugando la izquierda frente a la arremetida neoconservadora en nuestra región? Bueno, yo creo que en realidad va mucho más allá que el neoconservadurismo. Yo creo que este es los acontecimientos que se han dado en estos tiempos están mostrando que es más una restauración colonial o neocolonial, si quieren llamarlo ustedes, porque están en una ofensiva de Estados Unidos clarísima sobre nuestra región, en una especie de guerra contra insurgente, en las modalidades en que van en otros aspectos que solo lo militar, y que nosotros estamos sometidos en este momento, bueno, a un proyecto de golpes de Estado. Alguna gente les dice blandos, yo creo que son blandos pero de inicios muy duros, y mucho más lo que está sucediendo en Venezuela, con lo que ha sucedido acá en Argentina, que es lo planeaban como un efecto dominó, y efectivamente, ya fuera Argentina primero, Brasil primero, eran los tres simultáneamente, estaban atacando muy duro a estos tres países que eran la base concreta del Mercado Común del Sur, de la UNASUR e incluso de la CELAC, los organismos de integración, sobre todo la última, que había logrado integrar a todos los países latinoamericanos y caribeños. Frente a esta situación, por ejemplo, en estos momentos está en todos nuestros países, en nuestro país, en Argentina, tanto como en Brasil, la respuesta de los pueblos ha estado en la calle bastante rápidamente, más desorganizada en un lugar, pero cada vez se van reorganizando las fuerzas para resistir un total retroceso de nuestros países hacia mucho más allá de los tiempos del neoliberalismo. Muy fuerte es la arremetida, muy fuerte por supuesto, y nos estamos viendo todo el proceso de que en una guerra contra insurgente, y en este caso en América Latina, lo más fuerte que están utilizando es la guerra psicológica, es decir, la guerra por los medios de comunicación que controlan mayoritariamente los grandes medios de la región, los monopolios que se han conformado en la región, y sobre todo también la política exterior que entre Argentina y Brasil rápidamente han reaccionado para atacar a Venezuela, es decir, para deshacer todo esto y volver a instalar lo que se proyectaba en el área para el libre comercio de las Américas, que es un proyecto clarísimo, geoestratégico de recolonización continental, como el
el Plan Colombia y otros aledaños son en la parte militar. Gracias, Estela, por este comentario para nuestra mesa redonda informativa. Que pase buenas tardes. Bueno, hemos escuchado hablar, profesor, sobre retos. La propia Estela Caloni hablaba sobre una serie de retos importantes, por ejemplo, desde el punto de vista mediático. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿está preparada esa izquierda para enfrentar estos retos? ¿Cuáles son sus fortalezas? Estos años en el gobierno, ya sabemos que pasó mucho tiempo en la oposición. Ahora, estos años en el gobierno, ¿cree que le servirá para este propósito, para este empeño, para este reto? Mira, yo por lo general, perdona que yo precise mi propio vocabulario, porque cuando trato de responder desde el vocabulario tuyo, de otros compañeros, a veces me enredo a la hora de dar ciertas... Bueno, déjeme decirle que usted se ha convertido en un problema para mí, porque cada vez que escribo un guión por una mesa con América Latina, dice, bueno, recuerdo que el profesor Luis Suárez dice que no debe ser gobierno progresista, que ahora dice que yo no lo uso, yo no lo uso, yo no digo, eso está en el lenguaje político, gobierno progresista, de izquierda. A mí no lo uso por las razones que cada vez que digo porque no lo uso. Pero cuando a veces ponemos retos a la hora de definir los retos, tenemos que por lo menos encontrar que los retos que tiene la izquierda es una combinación de factores. Igual que cuando vamos a hablar de fortalezas, yo digo, no podemos analizar las fortalezas en abstracto, están las fortalezas porque están las debilidades. Y la fortaleza y la debilidad también tienen una connotación relativa, depende del adversario que tú tengas enfrente y depende de tus fuerzas propias. Yo creo que hablando en general, para colocar este tema, algunas de las cosas ya la ha estado abordando Alberto a la hora de referirse a las debilidades, la falta de unidad, etcétera, que tiene la izquierda. Eso, obviamente, esa debilidad le resta cualquier condición de fortaleza. Ahora, de todas maneras, cuando vamos a un análisis histórico, que también creo que tenemos que realizarlo, esta izquierda latinoamericana o estas izquierdas latinoamericanas, para hablar en plural, tienen un nivel de capacidad, de organización, de logros, de conquista muy superior a la que tenía la izquierda latinoamericana en los años previos. O sea, cuando vamos al análisis histórico, como nos gusta a Alberto y a mí hacer, cuando vemos que lo que era la izquierda latinoamericana, vamos a decir en la década del 90, después del derrumbe del socialismo europeo, que es lo que eran las izquierdas latinoamericanas, para hablar en plural, que yo prefiero hablar en plural cuando hablo de la izquierda, y que es las izquierdas latinoamericanas, hoy vemos que hay un grado mayor de organización. Hay un grado mayor incluso de diversidad de destacamentos en la izquierda, o sea, y para mí la diversidad no es una debilidad, es una fortaleza. O sea, que el movimiento, para plantear un ejemplo, el movimiento de los pueblos originarios en este continente haya venido en todos los años previos, en estos años, avanzando en coherencia, en organización, en levantar, en definir sus propias reivindicaciones, en levantar proyectos incluso civilizatorios. Son avances que van demostrando que las mujeres latinoamericanas hayan avanzado en todos estos años, también en ir construyendo la idea, el criterio de que no puede haber una transformación y un cambio profundo en este continente que no incluya necesariamente las mujeres, que derrote el patriarcalismo que existe incluso dentro de o que existía y existe dentro de la fila de la izquierda. Esos son avances que ha ido teniendo la izquierda. Digo, solo para poner dos ejemplos que me parece grandes. Podría decir lo mismo del movimiento ecologista. Podría decir de la manera en que se ha venido organizando los movimientos de comunicadores sociales en el continente, buscando una comunicación alternativa, diferente, para enfrentar, por supuesto, los nuevos retos que tiene la comunicación en la época digital, en la utilización de las redes sociales. O sea, son síntomas, avances de madurez. Yo no excluyo tampoco el que en cualquier análisis que hagamos desde el punto de vista histórico, nosotros tenemos que decir que estos gobiernos, incluso los que han sido derrotados, por sus propios errores, por sus propias debilidades, por la fortaleza relativa de la derecha en una coyuntura o en otra, y sus aliados, estos gobiernos populares demostraron y dejan un saldo de realizaciones. O sea, vamos a mirar cómo ha cambiado el mapa social del continente en esta década de los llamados gobiernos progresistas
revolucionarios, de izquierda, como querramos llamarlo. Cuánto ha disminuido la pobreza extrema, cómo hay logros que hay que abonarlo, que en Venezuela haya desaparecido el analfabetismo, que en Bolivia se haya logrado eliminar el analfabetismo, que en Ecuador se haya avanzado en todos esos procesos de redistribución de ingresos, que en Bolivia, a pesar de toda la crisis global, es un país diferente, distinto, se ha consolidado el concepto de un Estado multinacional con el reconocimiento de los derechos a la diversidad de los pueblos originarios. De forma tal de que hay también estos gobiernos, incluso los que están siendo derrotados, dejan legados positivos. Y en contraposición, estos gobiernos de la derecha, o estos gobiernos, para seguir utilizando mi lenguaje, contrarreformistas, contrarreformadores, contrarrevolucionarios que se están instalando, ¿a qué están acudiendo? Es cierto que están tratando de ayornar, como decía Teresa, su discurso, de incluso tomar discurso proveniente de la derecha, pero no tienen solución a los problemas. Viejas recetas. Viejas recetas, o sea, el gobierno de Telmer, ¿qué está regresando? A la vieja receta del neoliberalismo, a buscar desnacionalizar la economía brasileña, a retirar los muchos derechos que obtuvieron los trabajadores, que obtuvieron los pobres. En Brasil, durante los 12, 13 años de gobierno del PT, con todos los problemas que haya tenido los gobiernos del PT. ¿Qué está pasando en Argentina? Ahí estaban las imágenes. O sea, Macri puede ir al G20 a decir lo que desee y recibir el beneplácito de Obama o de otros líderes occidentales. Pero la realidad es que en Argentina, si uno hace un mapa de los conflictos desde que Macri llegó al gobierno, no hay prácticamente un día que no haya movilizaciones populares en contra de la política de Macri. A veces movilizaciones grandes, como esta, la marcha que se está convocando, pero en diferentes, en ese mapa que tiene Argentina, y eso es fruto precisamente de la existencia de movimientos sociales que se han ido organizando, políticos que también están allí en Argentina. O sea, en una mirada histórica, yo digo que estas izquierdas latinoamericanas de hoy tienen mucha capacidad, mucha más capacidad para enfrentar esta ola contrarrevolucionaria que la que se tenía en la década del 90, en la década de los 90, cuando el neoliberalismo triunfó, se estaba derrumbando todo, la derrota de la revolución sandinista, en fin, todos esos procesos que se estaban dando. Y creo que eso hay que considerarlo a la hora de hacer un balance de los desafíos que tienen, sus debilidades, sus fortalezas, las oportunidades, la fuerza al contrario, de pensar que si bien es cierto lo que decía Alberto, ¿no?, de que se da esa especie de movimiento en toda la revolución, el movimiento es un movimiento en espiral, sin regreso y retorno a los puntos de origen. O sea, la única forma que tendría la derecha latinoamericana de hoy, el imperialismo, para tratar de retrotraer la situación es acudir a una violencia extrema, para tratar de disciplinar, de eliminar. Yo no descarto totalmente que alguien pueda acudir a ella. Vamos a darle un poquito atrás a esa espiral y yo quiero poner dos reportajes que por supuesto no son actuales para no crear confusión en la teleaudiencia, pero que sí nos va a mostrar con hechos concretos uno de los desafíos que hemos analizado en la mesa redonda hoy, que es el tema de la unidad. Después de eso me servirá como base para tratar, bueno, ya el tema con el que quiero cerrar con el profesor Alberto Prieto esta mesa redonda. Veamos. Con el respaldo de más de 22 millones de votos y después de una semana de decisiones, el ambientalista y ex candidata a la presidencia Marina Silva finalmente decidió apoyar la candidatura de Aécio Neves, que en los últimos sondeos de opinión supera a la actual presidenta Dilma Rousseff, quien busca la reelección. Cuando se avanza para una segunda vuelta en una elección, es claro que todo candidato necesita recibir el mayor número posible de apoyo, pero no es seguro que los votos emigren para él. El apoyo de Marina es una fuerza política importante. Este apoyo se produjo después de tensas negociaciones que duraron una semana y en las que Silva colocó en la mesa varios compromisos que Aécio deberá incluir su programa de gobierno en caso de alzarse con la victoria. Argentina necesita seguridad,
La gente está harta de ver delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra, y necesita firmeza y coraje para que enfrentemos la inseguridad. Y necesita firmeza y coraje para que enfrentemos a esos jueces que han transformado la doctrina de evaluar el comportamiento del delincuente como su forma de accionar, en lugar de trabajar seriamente en castigar a aquellos que viven al margen de la ley. Bueno, veíamos a Marina da Silva, profesor, lo que usted decía, dándole su respaldo a Aécio Neves, a la derecha, y no a Dilma en las elecciones pasadas presidenciales en Brasil. Y veíamos también a Massa dándole, criticando fuertemente, bueno, el gobierno de Cristina Fernández, a pesar de ser peronistas ambos. Y eso me lleva a preguntarle sobre dos grandes retos que yo quiero que usted, bueno, me analice también desde el punto de vista histórico, porque se ha hablado de la unidad, pero también de quizás la inmadurez ideológica. Vemos algunos sectores beneficiados por los gobiernos progresistas que se viran contra los gobiernos progresistas, y también sobre el tema ético, profesor. Yo creo que ambas cosas están unidas. Y pongo un ejemplo. La unidad. Cuando se cayó el campo socialista, Fidel convocó a Lula para que se estructurara el llamado Foro de Sao Paulo. Y esa fue la convocatoria más amplia en que Fidel se esforzó al máximo porque todo lo que fuera contrario al imperialismo y al neoliberalismo fuera unificado. A partir de criterios, y está en el Foro de Sao Paulo, y ahora mismo la reunión de los partidos comunistas y revolucionarios que hubo en Perú, que estaban una serie de partidos que hace una semana más o menos, todo el mundo dice, hay que lograr la unidad respetando la diversidad, porque antes se entendía por unidad que todos acaten lo que yo digo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Luis, que esa diversidad es enriquecedora, no es empobrecedora. Pero hay que tener principios ideológicos o éticos que luego que acordamos algo, eso se tiene que respetar. Usted no puede poner la parte por encima del todo. Y eso no quiere decir que no se critique al corrupto, aunque sea de mi tendencia. Al revés, decía Dzerzhinsky que la Revolución de Octubre no acabó el delito, pero que lo perseguía con saña. Y la corrupción es uno de los principales elementos que debilitan a las fuerzas de izquierda cuando esa práctica se establece en los gobiernos progresistas, reformistas, como usted los quiere llamar. Y existe esa práctica, existe en todas partes del mundo, porque hay seres humanos que flaquean, cuando no deben permitir algo, flaquean y lo permiten. Es una cuestión vinculada a la ideología y la ética, porque la ética está incluida dentro de una concepción ideológica determinada. Pero usted lo que no puede poner es la parte por encima del todo. Eso es uno de los dramas del Ecuador. El movimiento ecologista, el movimiento indigenista, que no se puede sacar el petróleo, cuando con el petróleo se acabarían enfermedades y se acabarían necesidades. Entonces son problemas que yo, porque me tocaron tal aspecto, me vuelvo en contra de la unidad o de la alianza que habíamos acordado, que eso es lo que reclama el Foro de Sao Paulo y todas las estructuras que se debaten. Señores, seamos tolerantes, sepamos en qué hay que ceder, porque si no todos acabaríamos, usted tiene que pensar como yo, y si no, no estoy de acuerdo. Volveríamos, lo que decía Luis, no estamos en la década de los 90, de los 80, de los 70, que hasta en la guerrilla pasó, se dividían y de un movimiento guerrillero salían 6 por intolerancia. Entonces hay que saber acordar preceptos importantes. Y el precepto importante en esta etapa, pienso yo en Fidel cuando dice que revolución es unificar en contra del imperialismo y sus aliados internos, es qué es lo que nos une, no qué nos divide. Porque si yo estoy en desacuerdo con aquello, mire, yo estoy en desacuerdo con, no se va a lograr ningún tipo de unidad. Y eso para mí es una falta de ética y es una inmadurez política, porque no se puede lograr todo de un golpe. Ni la Revolución Cubana fue así. Fidel proclamó el socialismo
en las vísperas del ataque de Playa Girón, y ya habían pasado 2 años. O sea que hay que saber que la madurez de las masas populares se alcanza paulatinamente. Pero para eso hay que tener, Fidel usa la palabra arte, y es un arte. Por lo tanto, la vanguardia que no sabe interpretar los anhelos y las tradiciones de la población comete un error y se entrega en bandeja de plata. En Cuba no lo entendemos porque la política desde 1902 fue toda corrupta. Y entonces la revolución hereda una población que detestaba esa política partidista que había existido. Pero en América Latina, que tiene una bicentenaria historia republicana, por ejemplo, en México hubo una revolución que empezó en contra de la reelección. Entonces, hay sociedades muy complicadas. La sociedad cubana es especialmente homogénea, pero hay sociedades que no son tan homogéneas. Entonces, plantear algo que tiene tradiciones seculares, como la reelección, eso puede ser un error político, puede ser una inmadurez. Yo me entusiasmo con esa posibilidad. Y si usted se entusiasma con una posibilidad que no responde al anhelo o a la tradición, por muy bien intencionada que esté, le está sirviendo el camino al enemigo. Y ese enemigo se equivoca pocas veces, porque es muy experto. Tiene muchos elementos. Luis lo decía, ¿es imperialismo o no es imperialismo? Porque empezó ayer. Y por lo tanto hay que mantener la unidad bajo principios éticos y de una creciente madurez ideológica. Bueno, muchas gracias, profesor Alberto Prieto, también muchas gracias al profesor Luis Suárez y por supuesto también a la doctora Ana Teresa Badía por habernos acompañado en la tarde de hoy. Creo que ha sido una mesa bastante valiosa para interpretar, ¿no?, mucho más allá de la noticia, la lamentable realidad que están viviendo algunos procesos en América Latina. Creo que la lamentable realidad de América Latina, vamos a decir, los pueblos latinoamericanos. Nos vamos con nuestras imágenes del día que tienen que ver con la inauguración hoy, solamente hace pocas horas, de los Juegos Paralímpicos, de los Juegos Olímpicos Paralímpicos en Río de Janeiro, en Brasil. Muchas gracias por su atención. Nosotros nos volvemos a ver en una próxima mesa redonda, esperando que esta haya sido de mucho provecho para su conocimiento sobre la región.